Bueno, después de haber visto la definición de espacios vectoriales, ahora vamos a pasar a definir y a realizar algunos ejemplos de lo que son los subespacios vectoriales. Bien, el siguiente tema sobre espacios vectoriales ahora es la definición de un subespacio vectorial. Esto es como la analogía cuando ustedes estudiaron un tema de conjuntos. Bueno, existen los conjuntos y también existen los subconjuntos. Entonces esto nos lleva a los subespacios vectoriales. Muy bien, los subespacios vectoriales los vamos a representar por H. Y la definición es esta, dice que si tenga yo un subespacio vectorial no vacío sobre un espacio vectorial V, entonces vamos a suponer que H, o el subespacio vectorial, es en sí mismo un conjunto vectorial para las dos operaciones de la cerradura. Entonces vamos a suponer que H es en sí mismo un espacio vectorial según V, entonces decimos que H es un subespacio de V. Y con este teorema número 1 vamos a determinar si H es un subespacio de un espacio vectorial V. Entonces el espacio vectorial cumple las siguientes dos reglas de cerradura. Dice que la regla de cerradura es primera, que si yo obtengo vectores X y Y que pertenecen a H, si yo tengo vector X y Y, entonces que la suma de X más Y también pertenezcan a H, al subespacio vectorial. Y la segunda cerradura es la cerradura para la multiplicación por un escalar. Si X pertenece a H, entonces para cualquier escalar alfa, alfa por X también pertenece a H. Muy bien, vamos a resolver este primer ejemplo. Vamos a determinar si este es un subespacio para R2. Bueno, vamos a determinar ahora a ver si este es un subespacio vectorial para el espacio vectorial en R2. Bueno, en este caso habíamos ya definido que R2 sí es un espacio vectorial en el video anterior, donde dijimos pues que para cada par ordenado X y Y, esto me va a generar un espacio vectorial. Pero ahora la pregunta es únicamente si este es un subespacio vectorial. Entonces, en este caso, el teorema dice que lo único que voy a aplicar son las dos reglas de cerradura. Pero en este caso, este 0 que yo tengo aquí, pues lo voy a representar como un 0 en R2, que en este caso es el origen. Y en este momento, pues podemos platicar que en el video anterior, ya habíamos verificado que sí es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque este cumple las dos reglas de cerradura. Primero, la cerradura para la suma, y segundo, la cerradura para la multiplicación por un escalar. Entonces, al estar hablando del vector 0 en R2, que es el origen, establecemos que sí cumple las dos reglas de cerradura. Por lo tanto, efectivamente, este es un subespacio vectorial de R2. El siguiente ejemplo que vamos a resolver es, vamos a determinar si H, que es V mismo, es decir, vamos a determinar si el espacio vectorial es un subespacio de sí mismo. Ahora nos piden determinar si un subespacio vectorial de un espacio vectorial es subespacio de sí mismo. Si esto lo hacemos más entendible, por ejemplo, poniendo como el espacio vectorial R2, es decir, si el subespacio vectorial es R2, si es un subespacio vectorial de sí mismo, pues es muy fácil de contestarlo. Dijimos que R2 era el espacio vectorial de todos los vectores. Entonces, si estamos determinando si este es un subespacio de sí mismo, tiene que cumplir las dos reglas de cerradura. Primero, la cerradura para la suma, que ya la habíamos verificado en el video anterior, y después la cerradura para la multiplicación por un escalar, que también ya lo habíamos verificado. Entonces es fácil pues decir que efectivamente un subespacio vectorial es un subespacio del espacio vectorial mismo. Después de resolver estos dos ejemplos, podemos ahora introducir lo que es el concepto de un subespacio impropio. De hecho, todo espacio vectorial V tiene como mínimo dos subespacios vectoriales. ¿Cuáles son? Pues el subespacio 0, el trivial, y el mismo. A estos dos subespacios se les conocen como subespacios impropios del espacio vectorial V. Cualquier otro tipo de subespacio vectorial que pudiera tener V, a eso se le conocen como subespacios propios. Entonces, volviendo a tomar el tema de los conjuntos, pues de hecho todo conjunto tiene al menos dos subconjuntos, el mismo y el conjunto vacío, y todos los demás subconjuntos se les llaman de hecho también subconjuntos propios. Muy bien, otro ejemplo, tomando todavía a R2, vamos a determinar como si este H, que es el conjunto de los vectores de las rectas que pasan por el origen, son también un subespacio para el espacio vectorial R2.
Muy bien, el siguiente ejemplo dice que determinar si este conjunto de vectores es un subespacio vectorial de R2. Entonces, en este caso, bueno, ya lo hicimos en el video anterior, determinamos que eran rectas que pasan por el origen, y las rectas que pasan por el origen son un subespacio vectorial en sí mismo. Por lo tanto, como son rectas que están en R2, pues también van a cumplir obviamente ambas cerraduras en R2. Por lo que entonces es fácil determinar que rectas que pasan por el origen también son subespacios vectoriales de R2. Entonces, por ejemplo, para el espacio vectorial R2, nosotros hemos definido ya tres tipos de conjuntos. El primer conjunto que definimos es de que el conjunto o el vector 0, que es el origen, es un subespacio de R2. Otro subespacio de R2 era el mismo R2. Entonces esos son los llamados subespacios impropios, pero además determinamos un subespacio propio, que son rectas que pasan por el origen. Entonces, para R2, esos son algunos ejemplos de subespacios.